cuánta reprensión, cuánta exhortación, pero cuánto también, hermano mío, nos ha sido de bendición meditar en el libro de Tito, en el capítulo 3. Si ya lo tenemos, vamos a dar lectura en el versículo 8. Libro de Tito 3, verso 8. De mi Biblia, esta porción está bastante desgastada, la hoja, así que espero que la suya también. Note la Biblia, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Y la palabra de Dios dice, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Sigamos meditando en las Escrituras y en el método que Dios nos dejó para que nuestra iglesia local, para que cada uno de nosotros pueda evangelizar el mundo que le rodea. ¿Cómo impactamos bíblicamente el mundo tan hostil que nos rodea? Y la palabra de Dios nos está enseñando 3 grandes lecciones. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Mi Dios, yo reconozco mi penosa condición, pecador que soy. Y tú eres un Dios justo, santo, maravilloso, dueño de nuestras vidas. Te ruego de todo corazón que esta iglesia no olvide la misión por la cual así establecido. Que cada hermano no olvide por qué razón está acá. Que no abandone tu causa, Padre. Que esta iglesia pueda llegar a ser luz y sal a pesar de nosotros. Perdónanos, Señor. Límpianos con tu sangre preciosa. Y a pesar de nuestra penosa condición, háblanos, Padre. Háblanos, Señor. Levanta esta iglesia que sea una verdadera antorcha en medio de un mundo de tinieblas. En Cristo Jesús te suplico. Amén. Hermano mío, ocupe su lugar. Gracias por acompañarnos esta noche. Cuando volvemos a la palabra de nuestro Dios, las verdades de la Biblia resaltan para nosotros como una antorcha, hermano mío, como bien dice la Biblia, en lugar de tinieblas. Y cuando llega luz a nuestras vidas, nuestra responsabilidad es andar conforme a esa luz. Si antes vivíamos con cierta incertidumbre, dudas o había tinieblas, pero ahora tenemos luz. No tenemos excusa, tenemos mayor responsabilidad porque podemos entender mejor, tenemos mejor conocimiento y además hemos recibido mayor gracia. En el libro de Tito, en el capítulo 2, el verso 11, uno de los versículos centrales del libro de Tito, la Biblia dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Hemos estudiado esta porción, pero hemos disfrutado, hermano, de la escuela de la gracia del Señor. Si nosotros hemos conocido la gracia, si nosotros hemos experimentado la gracia de Dios, si tenemos una comunión perfecta con la persona de la gracia del Señor, que es Cristo Jesús, entonces nosotros debemos evidenciar esa gracia en nuestro andar diario. Y en el libro de Tito, en el capítulo 1, Dios dice, los líderes deben andar piadosamente porque corresponden a la gracia de nuestro Dios. Alguien está haciendo más bulla que yo, creo, ¿ah? El libro de Tito capítulo 2 dice que debemos andar cada hermano de la iglesia, no solo los líderes, conforme a esta gracia. Y en el libro de Tito capítulo 3, ahora no solo los líderes, no solo cada hermano de la iglesia debe vivir conforme a esta gracia dentro de la iglesia local, sino que también debe extenderse esto a nuestro contexto. En los días que el apóstol Pablo está enseñando esto, en los días que Tito está predicando estas verdades dentro del contexto de la iglesia en Creta, podemos encontrar que esta sociedad tan perversa, tan corrupta, tan inmoral, tan impía, tan violenta, tan llena de glotones ociosos, de mentirosos y de malas bestias, tienen delante de ellos la responsabilidad de predicar el glorioso evangelio de Cristo Jesús. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. O sea, la conducta de una iglesia que vive conforme a la gracia, que conoce la gracia, que predica la doctrina de la gracia del Señor, tiene la responsabilidad de evangelizar el entorno que está delante de ellos. Tienen la responsabilidad de impactar bíblicamente a cada persona, por más vil que sea, que está rodeando su vida y la iglesia del Señor. Porque la Biblia dice en el libro de Tito 3, al final del verso 8, estas cosas son, número 1, buenas, número 2, útiles, que dice, a los
hombres. Es buena porque es atractiva, es hermosa, adorna, es útil porque es de provecho a los hombres. O sea, nuestro testimonio delante de los hombres debe ser atractivo para Cristo y debe ser beneficioso delante de los hombres. O sea, mi amado hermano, nuestro mensaje más poderoso al contexto que nos rodea no es tanto un discurso teológico, sino una vida transformada por la gracia del Señor. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y cómo impactamos fielmente a nuestro entorno vil, perverso, tal como estos días, es aplicable también a nuestros días. También vivimos en un mundo violento, de mentirosos, de depravados, de gente, dice, mentirosa, corrupción en todas partes, inmoralidad, paganismo, idolatría. Y la respuesta a todo esto es un impacto fiel, bíblico. El testimonio glorioso de una vida transformada predica el Evangelio de Cristo Jesús. Es la respuesta. Por eso nosotros no protestamos, por eso nosotros no organizamos un partido político, tampoco nosotros nos juntamos con un grupo de personas para atacar a los pecadores y de una manera violenta y en controversias tratamos de defender lo que somos. No, nosotros nos representamos así. No es nuestra conducta delante de los hombres conducirnos así. Tampoco paramos en las calles, ponemos grandes pancartas y de pronto estamos tratando de evangelizar a todo el mundo, tratando de que vengan al Señor por un método, por una simple oración. No, nosotros volvemos a la palabra de nuestro Dios y volvemos a las Escrituras, y la Biblia nos dice que la forma de evangelizar nuestro mundo es a través de estas lecciones que estamos aprendiendo. Pues la Biblia dice, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. La respuesta sigue siendo el Evangelio de Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo nosotros evangelizamos el mundo que nos rodea? ¿Cómo impactamos el mundo con el glorioso Evangelio de Cristo Jesús? ¿Qué ha de ser atractivo y de provechoso a los hombres, a nuestra sociedad, a los hombres? Entonces, esta es la labor de la iglesia del Señor, que por gracia tiene que lograrlo. Así que volviendo a las Escrituras, el versículo 8, la palabra de Dios nos mostró, en primer lugar, necesitamos una predicación fiel. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. En segundo lugar, necesitamos una ocupación fiel. Debemos ser fructíferos para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras, y en consecuencia tendremos un impacto fiel. Es lo que necesita. Son las tres lecciones. Predicación fiel produce ocupación fiel, y una ocupación fiel delante de los hombres produce un impacto fiel. Ese es el método bíblico. Así la isla de Creta debería ser evangelizada por la iglesia del Señor. Se predica fielmente la palabra de Dios. Los que creen andan fielmente en los caminos del Señor, y en consecuencia los demás son impactados bíblicamente y vendrán al Señor. Mire, hermano mío, esto no es solo una verdad aislada en el libro de Tito. Mire el libro de Isaías en el capítulo 2, un momento. Libro de Isaías en el capítulo 2. La palabra del Señor lo puso de esta forma. Obviamente está hablando aquí del Cristo que vendrá, pero es tan aplicable para nosotros porque Él es la cabeza de esta iglesia. Él es la cabeza de los montes, y Él espera que andemos a la luz del Señor. Nosotros somos sal y luz. Ahora, note la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? En el libro de Isaías, en el capítulo 2, el versículo 2 dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, hablando de el Mesías, y será exaltado sobre los collados, y que dice, y correrán a él todas las naciones. Un día va a pasar esto. Será cabeza de los montes, será cabeza de su pueblo, pero es la cabeza de la iglesia, como dice la palabra de nuestro Dios. ¿Y cuál es el propósito del pueblo de Dios? Exaltar a Cristo Jesús. ¿Y cuál es el propósito de esto? Que todos puedan venir, no a los hombres, sino a Él. Y para que esto suceda, nota el verso 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, mire el atractivo, y subamos al monte de Jehová, hablando de la casa de Dios. Ahora el libro de 1 Timoteo nos muestra que la casa de Dios es la iglesia del Señor, columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo 3:15. Ahora la Biblia dice, ¿y nos qué? ¿Para qué vamos? Porque es atractivo el Señor, nos enseñará sus caminos, enseñará. Vamos a aprender de la palabra del Señor, de los caminos del Señor. Y luego, ¿qué nos corresponde? Y caminaremos por sus sendas.
Porque de Sión saldrá la ley de Jerusalén, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Ahora nosotros somos real sacerdocio, nación santa, el pueblo escogido por Dios. Verso 4, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces, la obra transformadora del Señor. No alzará espada nación contra nación, ni se adestrarán más para la guerra, también aplicable para el reino venidero de nuestro Dios. Pero es la obra de Cristo, no va a cambiar. Cuando Él está dentro de su casa, lo que Él espera es que podamos enseñar fielmente los caminos del Señor, y lo que espera que el pueblo de Dios, correspondiente a esa enseñanza, los que creen, puedan andar ¿qué? Fielmente en los caminos de la palabra de Dios. Las obras que evidencian que son verdaderos creyentes, los frutos de todo buen creyente, estas actitudes piadosas delante de los hombres, y en consecuencia vendrán a Él. Ese es el atractivo. Podemos nosotros hacer grandes propaganda por las redes sociales, podemos contratar al más bonito de nosotros, invitarlo a la iglesia, podemos crear una gran gigantografía, diseñarla y ponerla en todos los semáforos, invitar a la gente a venir a la iglesia, podemos hacer campañas de salud y inmediatamente predicamos el evangelio y traemos todos a la iglesia. Podemos buscar muchos métodos, pero el método de la Biblia, el método que realmente usted quiere, porque es obra de Dios y no es obra nuestra, es que prediquemos la palabra de Dios fielmente. Es que delante de los hombres nos ocupemos en las obras del Señor fielmente, andando en sus caminos, y en consecuencia vendrán a Él. Estas cosas son buenas y útiles, porque el que cambia todo es el Señor, el que transforma todo es el Señor. El arado, las espadas en arado, las lanzas en hoces, toda esta obra sobrenatural es del Señor. Así que, mi amado hermano, ese es el plan para la iglesia. Entonces, volviendo al libro de Tito capítulo 3, meditemos un instante, hermano mío, cómo usted está evangelizando su entorno. Nuestra iglesia estará cumpliendo esta función de ser luz y de ser sal a este entorno. Nuestra misión de compartir el evangelio a través de nuestras vidas es efectiva a su entorno. Usted puede presentar cosas buenas y útiles ante los hombres a través de la predicación del evangelio por su vida. Así que la palabra de Dios dice, necesitamos volver a la palabra fiel. Estas cosas que habla la palabra de Dios se refieren a partir del verso 1. Es en realidad el capítulo 1, 2, pero vamos a volver al verso 1. Y aquí está el centro de nuestro mensaje. Vuelva al libro de Tito al capítulo 3, hermano mío. Vamos a volver qué cosas debemos enseñar, qué cosas debemos predicar, para que podamos poner por obra, porque estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Note la palabra del Señor rápidamente. El libro de Tito 3, verso 1. La Biblia dice, recuérdales que se sujeten. ¿Por qué dice recuérdales? Porque nosotros somos personas olvidadizas. Recuérdales significa constantemente, el verbo nos invita a eso. Recordar significa también una orden de parte del Señor. El varón de Dios debe recordar esto, debe predicar esto, pero la gente debe tener presente esto. Entonces, ¿qué debemos aprender? En primer lugar, hay 3 grandes lecciones que debemos predicar fielmente para que tengamos una ocupación fiel y un impacto fiel, porque estas cosas son buenas y útiles ante los hombres. Entonces, la primera lección que debemos predicar fielmente, porque esta es palabra fiel, es digna de confianza, es la palabra más segura. ¿De qué trata? De nuestra actitud hacia los hombres. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante los hombres? Luego debemos recordar por qué razón debe ser nuestra actitud ante los hombres. Y ahí vamos a ver que debemos recordar nuestra condición anterior y debemos recordar nuestra salvación por gracia. Entonces son 3 lecciones que debemos recordar: nuestra actitud a los hombres, nuestra condición anterior y nuestra salvación por la gracia de Dios. Esto nunca debe olvidarse. La Biblia dice, recuérdales, recuérdales. A veces queremos grandes verdades, profundas verdades. No, yo ya sé que el Señor es santo, necesito aprender algo más. Incluso meditando en la santidad de Dios es algo que no vamos a lograr comprender cuán santo es nuestro Dios. Nuestro trabajo es seguir meditando y viviendo apartados para la gloria de Dios. Pero estas verdades, por más básicas que sean, deben ser predicadas, deben ser recordadas. Y mientras usted está escuchando esto y vuelve al libro de Tito capítulo 3, le ruego de todo corazón, hermano mío, le ruego de todo corazón, si usted puede prestar la atención suficiente para meditar en su vida. Si usted recuerda esto, si usted pone por práctica esto, si usted ama esto, si tiene el deseo de cumplir esto,
¿Es o no usted un instrumento valioso delante de Dios para la propagación del Evangelio de Cristo a través de su vida? Para eso Dios le llamó. Es su misión y es la misión de nuestra iglesia, predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y la respuesta a esta sociedad perversa, inmoral, cruel, idólatra, como quieras llamarlo, es el Evangelio de Cristo Jesús a través de una vida transformada. La respuesta por la gracia de Dios es el Evangelio. Entonces, recordando, nuestra actitud hacia los hombres debe predicarse. Note, en primer lugar, hacia las autoridades. Y hemos visto esto. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. En segundo lugar, obedezcan. Y en tercer lugar, estén dispuestos a toda buena obra. Nuestra actitud hacia las autoridades, según la palabra de Dios, a alguien que corresponde la naturaleza nueva en Cristo Jesús, es que se sujeten, es que obedezcan y estén dispuestos a toda buena obra. Sujetarse tiene que ver con someterse a las leyes civiles que las autoridades ponen. Obediencia tiene que ver justamente a eso, a no poner resistencia a las demandas de las autoridades, y que estén dispuestos a toda buena obra tiene que ver justamente con eso, con la buena disposición de hacer lo correcto delante de los ojos de estos hombres, de los gobernantes y las autoridades. Hemos hablado esto en detalle. Libro de Romanos 13 lo hemos desglosado. Hemos visto 7 razones por las que debemos obedecer a las autoridades. Primero, porque vienen de parte de Dios. Segundo, porque si no, estamos yendo en contra de Dios. Tercero, porque evidencia que somos verdaderos creyentes. Y hemos visto unas 4 razones más, pero principalmente esas razones en Romanos capítulo 13 a partir del verso 1 en adelante. Así que, pero hemos visto que el apóstol, mientras predica esto, da por sentado que entendemos que hay una excepción a esto. Amén. Hay una excepción a esto. Cuando el Señor gobierna el mundo, lo hace a través de 3 esferas. Tenemos la esfera de la sociedad, donde Dios pone gobernantes y autoridades, cada uno en su lugar, presidentes, alcaldes, o en ciertos lugares reyes. En esos días, en el libro de Tito, mientras escribía este libro, Nerón era el rey. Y en Romanos 13, Dios está diciendo, debes honrar al rey. ¿Cómo vas a honrar a Nerón? ¿Cómo vas a honrar a un rey tan perverso? A uno que se divertía crucificando cristianos boca abajo y los quemaba vivos como antorchas en su patio. A uno que caramba, ni para qué pasar tiempo describiendo las depravaciones que hizo con su mamá, con su hija, con un esclavo suyo, que llegó a convertirlo en su amante. ¿Cómo vamos a honrar a un hombre tan perverso? Debemos ir y protestar o buscar la forma de matar a Nerón. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, la palabra de Dios nos enseña que debemos hacerlo, pero ¿cuál es la excepción? Las autoridades tienen todo el derecho de parte del Señor, porque son puestas y quitadas por el Señor, para administrar leyes civiles. La Biblia nos enseñó pagar impuestos, la Biblia nos enseñó obedecer. Amén. Pero tenemos otra esfera, es la esfera de la familia. Allí las autoridades son los padres. Y tenemos la esfera de la iglesia del Señor dentro del contexto eclesial. También tenemos autoridades que Dios pone. Y hemos hablado mucho de autoridad según Tito 2, verso 15. La autoridad está en la palabra de Dios. Tenemos pastores, ancianos que deben ejercer autoridad conforme a la palabra de Dios. Ahora, ¿dónde está la excepción a la regla? Cuando las autoridades de nuestra sociedad, gobernantes, autoridades, reyes, entran e ingieren dentro de la iglesia, dentro del contexto eclesial. Cuando ellos sacan leyes a favor de la inmoralidad, nos dicen, debe someterse a ello. Entonces, como Hechos 5, los apóstoles dijeron, es mejor obedecer al Señor que a los hombres. Nosotros también tenemos que hacer eso. Cuando el gobierno o el Estado o los reyes o las autoridades nos dicen cuándo reunirnos, cuándo no reunirnos, entonces ellos no tienen injerencia dentro de la iglesia, dentro de las leyes que Dios nos da para que usted y yo podamos vivir bajo la esfera eclesial. Cuando esto no está claro y no está separado, vamos a tener problemas. De pronto la iglesia se pone en alianza con los gobernantes y tienes una iglesia que se junta con el Estado, y eso no es bíblico. No hay nada más peligroso en la tierra que una organización religiosa armada. No hay nada más peligroso que eso. Si tú entiendes la palabra del Señor, cuando el Estado nos dice qué debemos predicar, entonces es mejor obedecer al Señor y no a los hombres. Cuando nos dice qué debemos predicar, entonces es mejor obedecer al Señor y no a los hombres. Ahora, cuando el gobierno entra
a sus padres en sus hogares y les dicen cómo deben criar a sus hijos, entonces es mejor obedecer al Señor y no a los hombres. Cuando el Estado prohíbe corregir a los niños, porque Dios dio esa autoridad a los padres, entonces es mejor obedecer al Señor y a los hombres que a los hombres. Ni nosotros como iglesia del Señor podemos tener autoridad enseñando la palabra de Dios, pero no tengo ningún derecho a ir y masacrar a tu hijo y poner las cosas como a mí me gusta en tu casa. Esa es la responsabilidad de sus padres. Entonces, cuando esto no está claro, tenemos problemas. Amén. Es el paréntesis a la excepción de la regla. Ya lo hemos visto en el día de la pandemia. Qué manera de trabajar imponiéndonos miedo. La verdad. Un día llegará un gobierno así. Nos va a decir por miedo a no estar de parte de ellos ni estar en el sistema, qué debemos hacer, cómo debemos criar a nuestros hijos, qué debemos predicar, qué no debemos predicar, cuándo reunirnos, cuándo no reunirnos. Pues será el gobierno del anticristo. En un momento será así. Mientras tanto, damos gracias al Señor por la libertad que tenemos de predicar el evangelio de Cristo Jesús. Ahora, vuelva a la palabra de nuestro Dios. Ya hemos hablado de esto. Ahora nota nuestra siguiente actitud hacia los hombres. Primero hacia las autoridades, luego hacia los hombres en común, a la sociedad que nos rodea. Y aquí entramos con estas realidades. A partir del versículo 1, versículo 2, delante de los hombres hay 7 virtudes que todo creyente, por la gracia del Señor, debe mostrar. Por la gracia. Esto no es obra humana. Dios no nos llamó a ser rebeldes, no nos llamó a ser protestantes, a encadenarnos, a hacer huelgas de hambre, a pintarnos el pelo por amor a nuestra patria y luego sufrir las consecuencias en una lucha armada con las fuerzas policiales. Dios nos llamó a insultar a los políticos, a insultar a las personas que no nos caen, a agredir a una persona que me agrede en la calle, a pintar la pared del que no me cae, a orar para que mi vecino se muera. Ese que siempre me para dejando la basura en mi puerta, a eso Dios no nos llamó. Esa no es la respuesta. Tampoco a insultar a las autoridades, a hablar de mal de ellas. Ese no es nuestro trabajo. Ahora, el versículo 2, la palabra de Dios, mira nuestra actitud, las siguientes actitudes hacia los demás. Estos son nuestros deberes, hermano. Recuérdales, dijo el Señor, recuérdales. Y número 1, ¿qué dice la palabra de nuestro Dios? ¿Qué dice? Que a nadie difamen. ¿Sabe, hermano mío? En el libro de Santiago, en el capítulo 3, la palabra de Dios nos da una seria advertencia sobre el uso de nuestra lengua. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos, ¿qué dice? Mayor condenación, porque, ¿qué dice? Algunos ofenden, o dice todos. ¿Qué dice? Todos. No, yo no, pastor. Bueno, la palabra de Dios dice que todos ofendemos muchas veces. No una, dos, muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es que varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, cuando volvemos la palabra de Dios en el versículo 11 más adelante dice: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o 10 higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce, hablando de la lengua. Y la Biblia anteriormente va a decir: esto no debe ser así. En el versículo 8 habla de que nuestra boca está lleno de venenos mortales. La lengua es un mal que incendia todo. Podemos bendecir a Dios o podemos maldecir a los hombres, en el versículo 9. Y Dios va a decir en el verso 10: al final, hermanos míos, esto no debe ser así. Está hablando a los creyentes. Ahora, entendiendo esto, en el libro de Tito 3, lo primero que Dios espera del creyente en su entorno es que sepa uno usar su lengua. ¿Es imposible para el hombre natural? Sí, porque Dios dice: todos ofenden, todos son dominados por su lengua. Es más rápido que su cerebro. Cuando la lengua es más rápido que el cerebro, tenemos problemas. Cuando nos prestamos para difamar, la palabra aquí tiene que ver con calumniar a alguien, hablar mal de alguien. Puedes incluir ahí chismes, puedes incluir condena, puedes incluir maldición, puedes incluir todo lo que tú quieras, mentiras, para hacer quedar mal a alguien. Entonces, la Biblia prohíbe esto y no corresponde a un creyente, a uno que ha disfrutado por la gracia de Dios, ha aprendido a dominar su lengua. Hermano,
¿cómo impacta a su entorno? ¿Sabe que llegamos a ser de alguna forma todos de tropiezo para otros por nuestro hablar? ¿Sabe por qué quizás su vecino no quiere ir a la casa de Dios? Porque escucha los gritos suyos, de su mujer, de sus hijos, los insultos al otro lado. ¿Sabe por qué su jefe no quiere volver a la casa del Señor? Porque desconoce esa boquita suya, tan suelta, tan malcriada, tan irreverente. ¿Sabe qué destruye más las iglesias? ¿Qué desanima muchos a otros? Las calumnias entre hermanos, las habladurías que no se tratan, los chismes, las suposiciones, y eso se propaga. Porque me dijo, me dice, que dijo, que esto, que yo digo, que en mi pie. Tú no sabes. Si usted es creyente, este es su deber, no calumniar. Porque la Biblia dice que a nadie difamen. Que a nadie difamen. ¿Sabe qué, hermano mío? La palabra de nuestro Dios está sobre nosotros y esto lo debemos predicar con toda autoridad. Y no lo debemos tener en poco ni menospreciar porque es la palabra de Dios. Así impactamos a los demás. ¿De qué sirve tener una linda pancarta en el parque y decir Jesús te ama y luego vuelvo a casa y maldigo a mi esposa o a mi hijo o empiezo a hablar mal de un hermano y empiezo a insultar y a mentir y a difamar, a calumniar? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Todo el evangelio que pudo haber predicado por su boca ha sido totalmente manchado. No puede salir agua dulce y agua amarga de la misma fuente. Esto no debe ser así. Pero yo no, pastor. La Biblia dice que todos ofendemos de alguna forma. Todos. Consciente e inconscientemente. Cuando nuestra lengua es más rápido que nuestra manera de pensar en el Señor, tenemos problemas. No solamente dice la palabra de nuestro Dios que a nadie difamen. ¿Qué más dice? Nota otra virtud delante de los demás, que no sean pendencieros. La idea de esta palabra es: no seas contencioso. No estés peleando contra el gobierno, no estés peleando contra tu jefe, no estés peleando con alguien en la calle, no estés peleando con tu vecino, con tu vecina. ¿Qué tal, hermanos, si tocamos la puerta de sus vecinos? Y sería una calificación para servir al Señor en esta iglesia el testimonio que dan sus vecinos. ¿Qué tal si tocamos la puerta de su casa y este es un hermano de mi iglesia, vecino? ¿Cuántos años vive con él? 20 años. ¿Qué tal mi vecino? No, y bien bonito va a la iglesia, pero es un mentiroso. Es el vecino que hasta ahora no paga las cuotas. Uno que siempre está haciéndonos problemas. ¿Qué tal iríamos eso? Muchos de nosotros somos fosforitos, tenemos la mecha corta. Nos gusta inmediatamente devolver el golpe. Con verbalmente, violentamente. Dios dice, no pendenciero, no contencioso, no peleandero. Nosotros, por lo contrario, Dios nos llamó a hablar con sabiduría, pero también Dios nos habló a actuar con sabiduría. Nosotros somos hombres de paz. Nuestro testimonio debe ser de gente amable, como veremos más adelante, pacíficos, hacia los perdidos, no contenciosos, no beligerantes, no pendencieros. Es fácil enojarse, ¿o no, hermano mío? Es fácil. Cada vez que se estaciona un carro delante de nuestra cochera y cuando tenemos que salir urgente, otra detona inmediatamente la ira. O de pronto ves a alguien que te insulta, te cerró en el o se llevó tu sitio, tú estabas esperando ahí, de pronto entra, ¡pum!, te botan, estás por pagar y otro, ¡ay, señor, respete la fila! Y el otro también te increpa y luego tú le insultas, él te insulta. Vivimos en una ciudad inmoral, vivimos en una ciudad impía, vivimos en una ciudad, en Tito 1, en el contexto lleno de malas bestias. Estos son hombres violentos. Un violador es una mala bestia, un pegalón de mujer es una mala bestia, un maltratador de niños es una mala bestia, un criminal que asesina a sueldo es una mala bestia. Hasta las bestias tienen conciencia natural de parte de Dios. Una mala bestia sería alguien que come a su cría. Estaba escuchando de un tío que violó a su sobrina, o de un padre que embarazó a una niña. Esa es una mala bestia. Una mala bestia. Merece ir a la cárcel. Pero, ¿cuál es la respuesta ante las malas bestias? En ningún momento dice el Señor, de la misma forma, hazlo. Más bien dice,
no pendenciero. Qué difícil es aplacar nuestra ira en medio de todo esto, hermano mío. No esté peleando por sus derechos, no esté peleando por lo que usted cree y siendo hostil con los incrédulos, menospreciándolos. No sea pendenciero. Libro de Romanos 12, verso 18, la Biblia dice, si es posible, exhorto, dice la palabra de Dios, exhorto, está exhortando el apóstol Pablo, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, que dicen, Romanos 12, 18, estad en pleito con todos, amén. Si usted es un verdadero creyente, debe estar en paz con sus vecinos. Pero no conoces a esa vecina, deja la basura en mi puerta. Se murió la rata a su costado y lo tira a mi patio. No le conoces, pastor, no le puedes decir nada. Pero si usted es buen creyente, usted debe tener paz con sus vecinos. Ve, hable con su vecino, trate de ganar su corazón. Hable en verdad, en firmeza. Pero la Biblia dice, estad en paz con todos. ¿Sabe por qué razón no hay paz? La Biblia nos enseñó esto. Volvamos al libro de Santiago un momento. Libro de Santiago, capítulo 4. Note la Biblia. Libro de Santiago, capítulo 4. Hemos estudiado esto también. Hebreos más adelante. Tito, Filemón, Hebreos, Santiago 4, el verso 1 pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde viene? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten vuestros miembros? O sea, ¿por qué vivo en pleitos y contiendas con mi hermano, con mi esposa, con mis hijos, en la iglesia, con mis vecinos? Porque yo tengo conflictos dentro de mí. Yo estoy en guerra conmigo mismo, con mis propios miembros, combaten entre sí. Y mira lo que motiva este conflicto interno, codicia, verso 2. Dice, y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, la envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, porque no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal para malgastar en vuestros deleites. Ese es el problema. Y eso es evidencia del verso 4, que amo al mundo, o almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si usted está peleando es amigo del mundo, no es amigo de Dios. Si usted está peleando es porque está lleno de envidia, lleno de celos, lleno de rencor, lleno de deseos insatisfechos, por eso nace la envidia. Muéstrame una persona, una pareja constantemente discutiendo y peleando, le mostraré dos hombres sin Cristo Jesús con conflictos dentro, amadores del mundo. ¿Qué pasa si usted, siendo cristiano, responde tal como un incrédulo respondería a otra situación? Nosotros supuestamente hemos sido salvos por gracia. Hemos disfrutado la gracia, hemos estudiado de la gracia del Señor. Más bien nosotros que conocemos de la gracia, que disfrutamos de la gracia, que entendemos la gracia, que hemos visto cómo la sangre de Cristo fue derramada por nosotros en nuestro lugar, somos los primeros llamados en esta tierra para mostrar más gracia. Es lo que debe tener usted delante de los demás, más gracia. Pero qué fácil es condenar, qué fácil es ser pendenciero, qué fácil es difamar, qué fácil es vivir en pleitos y contiendas y orando para que ese vecino de una vez se muera y se vaya al infierno. Qué fácil es tener una actitud de incrédulo frente a otro incrédulo. Entonces, ¿dónde está el glorioso evangelio de Cristo Jesús? Debe examinar su vida. Probablemente no sea un verdadero creyente, porque nuestro deseo es magnificar a Cristo Jesús, mostrando, ¿qué? Más gracia. Más gracia. ¿Sabe, hermano mío? El problema en nosotros no nos interesa los propósitos del Señor y no nos deleitamos en ello. Todos buscan lo suyo propio, dijo la Biblia, y no lo que es de Cristo. No se trata de vivir su vida, se trata de vivir la vida de Cristo Jesús. No sean pendencieros. Note la palabra de nuestro Dios, el libro de Tito en el capítulo 3. ¿Qué más dice la Biblia? Ahora otras virtudes, que no difamen, sabios en su lengua, pendencieros, pacíficos, sino por lo contrario, número uno, la primera virtud que uno debe tener delante de los demás, que debe ser como debe ser el cristiano conocido en su barrio, en su trabajo, en la iglesia, ¿qué dice? Amable. Creo que nos va a golpear a todos. Amable. ¿Qué quiere decir esta palabra? Amable. Es difícil de poder traducirla en el Nuevo Testamento. Tiene algunas interpretaciones. Es aquello que es moderado, aquello que es justo. Traducciones, mejor dicho, equitativo, que tiene longanimidad, paciente.
en cuanto a la manera de tratar a otros, pero hay una porción que lo encaja perfectamente mirando al mismo apóstol Pablo. Usa esta palabra, pero con un sinónimo. El libro de Filipenses 4, en el verso 5, es la misma palabra, pero en nuestra versión se ha traducido así. Vuestra, que dice Filipenses 4, 5, ¿qué? Gentileza, amabilidad, nuestro buen trato, nuestro trato paciente, la manera de tratar a los demás, nuestra gentileza, vuestra caballerosidad, sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. O sea, usted debe tener el testimonio en su trabajo de ser un hermano amable. Es gentil, no es grosero, no es pendenciero, no es tosco, no es egoísta, es amable, es gentil, sabe poner la otra mejilla. Usted debe tener ese testimonio en su barrio de ser amable, de ser gentil, de ser paciente con los demás. Incluso a veces esta palabra también va a ser traducida como dulzura. Somos capaces de ser razonables con dulzura. Es la actitud de aquel que no guarda rencor, de aquel que no está en una actitud sospechosa, de aquel que no está ahí haciendo por lo bajo, tratando de bien por fuera, pero por dentro está deseando tu mal. No, sino es amable. Y la Biblia demanda que nuestra amabilidad, nuestra gentileza debe ser conocida por todos los hombres. No solo por los hermanos en la iglesia, por ese jefe espeso, por esa vecina espesa, por ese vecino que para poniendo nuestro carro delante de nosotros, por cualquiera. Si usted no tiene un testimonio de amabilidad, si su amabilidad no es conocida por todos los hombres, tiene un problema con el Dios de la Biblia. Es probable que no ha disfrutado de la gracia de Dios. Vuelva a las Escrituras, hermano. ¿Qué más dice la Biblia? Ya vamos a estar mirando algo más de esta parte. Note la Biblia, dice, ¿qué más dice? Mostrando toda mansedumbre. Toda mansedumbre, ¿para quién? Para con algunos hombres. Amén. Para con todos los hombres. ¿Qué es ser manso? También muy bien se puede encajar la palabra humildad. Básicamente en todos los contextos tiene que ver con humildad. Esta gracia de parte del Señor que no nos hace creer superior a los demás y tratamos a los demás con superioridad. No, sino tratamos a los demás con humildad. ¿Sabe qué, hermano mío? Qué difícil es tratar con humildad a alguien que te trata con soberbia y es déspota en su trato. Para contarles nomás, el otro día queríamos meter el carro y de pronto se paró un tipo ahí y le pedí, por favor, muévase un poco más adelante porque necesitamos entrar a la cochera. Y él empezó a molestarse. Entonces, ¿dónde voy a poner mi carro? Le digo, más adelante, pero es una cochera, pero no hay espacio. O sea, todo enojón, todo déspota, su carro. ¿Cómo uno puede responder así? Podemos gritarle otra vez y sí, quería hacerlo, estaba enojado porque necesitamos entrar. Y de pronto me mira bien y me dice, Cristian, digo, oye, Luis. Era un viejo compañero de trabajo, no lo miraba hace 20 años. Dijo, perdón, acabó todo el asunto. Y se movió, sí sabía que era tú, pero por naturaleza el impío es soberbio. ¿No ves cuando un policía para a otro y él no quiere dar su... No sabes quién soy yo? ¿Quién se ha creído a este? No sabe quién soy yo. Nuestro trabajo es ser manso para con todos los hombres. ¿Por qué? El ejemplo de un corazón humilde es Cristo Jesús. Nuestro Señor mismo nos dio ejemplo supremo de mansedumbre. Mire 2 de Corintios 10 en el versículo 1 dice: yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. ¿Por qué Pablo es humilde y manso? Porque Cristo es manso y humilde de corazón, siendo el Dios de los cielos. Además, la mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. La mansedumbre debe formar parte innata del creyente. Mire la palabra del Señor, el libro de Gálatas, capítulo
6, en el versículo 1, la Biblia dice, con espíritu de mansedumbre. Cuando corregimos a los hermanos, a los desobedientes incluso en pecado, la Biblia dice, con espíritu humilde, con espíritu de mansedumbre. En 1 Pedro 3:15 es la respuesta. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón o esperanza que hay en vosotros. Aún el apóstol Pablo, hermano, tuvo que someterse a autoridades que lo condenaron vilmente. Un día lo condenaron vilmente, lo castigaron y después se dieron cuenta que las mismas autoridades violaron las propias leyes porque él era romano y le castigaron y le emitieron juicio sin haberle hecho antes previamente un juicio. Lo castigaron de frente, lo sentenciaron de frente y él dijo, voy a apelar a César porque ustedes han hecho algo incorrecto, pero aún así lo hizo con mansedumbre. ¿Ha visto a Cristo Jesús en algún momento? Aún en su ira piadosa, Él se paró firme, echó a todos. ¿Dónde está la mansedumbre de Cristo ahí? Él está poniéndose en la autoridad. Él tiene la autoridad de corregir los pecados en su hogar, en su casa. Y Él es santo y Él es justo. Pero aún así, en humildad y en mansedumbre, corrigió diciendo, porque esta es la casa de mi Padre, será llamada casa de oración. Ahora, si nota la palabra del Señor, no solo Cristo es el ejemplo, no solo la forma, no solo es el fruto del Espíritu Santo, no solo así nos corregimos entre nosotros, sino, hermano mío, la mansedumbre lo es todo. A lo largo de la palabra de Dios, lo que Dios demanda es la humildad del creyente. Es una de las primeras evidencias de que somos salvos. Miren Colosenses capítulo 3, el versículo 12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Es la evidencia de que uno es creyente, es un hombre manso y humilde de corazón, porque lo era Cristo, porque así predicamos el Evangelio, porque así corregimos, porque según Gálatas capítulo 5, 23, es un fruto del Espíritu Santo, y así nosotros nos conducimos. Mire un momento el libro de Santiago, hermano, rápidamente el libro de Santiago, en el capítulo 4 otra vez. Hemos estudiado esta porción y está bastante fresca en mi mente, así que quiero volver ahí, porque note, hermano, cantamos el himno, recuerda ese himno que cantan todos con gozo, la gracia, que amor, mis pecados y mis pecados o mis faltas fueron muchas, pero tu gracia que dijo mayor. Mire el contexto, incluso debemos incluir una estrofa más, porque mire el versículo 6 de qué trata una gracia mayor. Pero Él da, que dice, mayor gracia. ¿Y cuál es la evidencia de que hemos disfrutado una mayor gracia? Aquí es obediencia, sinónimo de creer en el contexto de Santiago, es sinónimo de obedecer. Por esto digo que Dios resiste, número 1, a los soberbios y da gracia. ¿A quién? Es el fruto de la gracia, esa es la mayor gracia. Produce humildad, mansedumbre en el corazón del creyente, porque Dios resiste al soberbio. Vuelva a la palabra de nuestro Dios, hermano, vuelva a la palabra de nuestro Dios. Y ahora, esta mansedumbre genuina debe ser evidenciada ante los hombres. No debemos tener el testimonio de orgullosos, de pedantes, de soberbios, de actuar así delante de los hombres. Dios nos llamó a ser mansos. Ahora, vuelva a la Biblia, libro de Tito, capítulo 3, verso 3, y vamos a entrar a un punto más. Vamos a la palabra de Dios. Libro de Tito 3, verso 3, hermano mío. Note las escrituras. Ya la Biblia nos dijo, recuerda esta predicación fiel de su actitud ante la sociedad, ante las autoridades, ante todos los hombres. 7 virtudes. Ahora hay otras 7 virtudes más que debemos tener presente. Mire la palabra del Señor, que ya no debemos tener presente en nuestras vidas, obviamente, pero debemos recordar. ¿Por qué razón yo debo tratar a las autoridades así? Sujetándome, obedeciendo, dispuesto a toda buena obra. ¿Por qué no difamo a nadie? ¿Por qué no peleo con nadie? ¿Por qué soy amable? ¿Por qué muestro humildad con todos los hombres? ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón? Verso 3. Porque nosotros también, ¿qué dice? Éramos en otro tiempo, y aquí hay 7 vicios, los 7 pecados de un hombre que no es salvo. Dice, número 1, insensatos. 2, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles. Y el 7, y aborreciéndonos unos a otros. ¿Por qué razón? ¿Por qué nosotros también debemos tratar de una manera cortés, bíblica a los hombres, pagando bien por mal?
Porque Dios quiere que tengamos presente que nosotros éramos tan igual que ellos antes. Ahora, en la gracia de Dios, muchos nos ensoberbecemos y menospreciamos al peor de los pecadores. Ese borracho debe ir al infierno. Esa mujer es una gran pecadora. No es como yo cuando soy santo. Imagina que alguno de nosotros, por la gracia del Señor, sale al extranjero, le va mejor allá, tiene mejores ingresos económicos, solía vivir en nuestro barrio y regresa con gran soberbia a jactar todo eso. No tiene razón de que jactar porque se fue allá por la gracia de Dios, porque Dios lo permitió, pudo haber sido cualquiera. No estoy diciendo que con eso que lo mejor está afuera, no, hermano mío, eso no estoy diciendo, pero hay gente que vive así. Nosotros que hemos disfrutado la gracia del Señor, estamos llamados a mostrar más gracia. Estamos llamados a entender mejor la condición penosa del pecador cuando de pronto empieza a pelear con el vecino o con el jefe o con queriendo discutir por las redes sociales, y no lo haga con cualquier incrédulo. Usted debe entender esto. ¿Por qué mantener un corazón afable, apacible, amable, mansedumbre, sin pendencieros, sin calumnias, sin insultos? ¿Por qué razón? Porque en otro tiempo usted también era así de pecador. Lo único que le diferencia del peor de los hombres es la gracia que ha sido derramada a usted, nada más. Entonces nuestra visión cambia. Porque ¿qué miramos? ¿A un hombre enojado que merece toda mi ira, o miramos a un pecador sentenciado al infierno que tiene que escuchar el evangelio de Cristo Jesús a través de su testimonio? Cuando mira así, el asunto cambia. No es de sorprendernos. Imagina, hermano mío, el fornicario, ¿qué va a hacer? Va a ser fornicario. El que insulta, ¿qué va a hacer? Va a hablar groserías. O sea, si un gobernante no es creyente y está allá en el palacio de gobierno y ejerce leyes o roba, etcétera, no es de sorprenderse, porque un pecador, ¿qué va a hacer? Va a pecar. Pero el creyente va a hacer lo mismo. Si de pronto encuentras a un creyente y un incrédulo igual de insultándose, de peleándose, ¿dónde está el propósito de establecer una gracia mayor? Debe haber una conducta diferente. Ese mundo de allá es hostil, es una jungla salvaje. Por lo bajo se hacen las cosas, con violencia. Puedes corromper jueces, fiscales, sale libre. Pero el mentiroso es mentiroso, no es de sorprenderse. El estafador es estafador, no es de sorprenderse. El adúltero es adúltero, no es de sorprenderse. El calumniador es calumniador, el pecador es pecador. ¿Qué esperabas? Si ese vecino es incrédulo, ¿qué esperabas, hermano? Que te grite, claro que te va a gritar porque es incrédulo. Que busque tu mal, claro que lo va a hacer porque es incrédulo. ¿Y qué necesita ese incrédulo? La gracia de Dios a través de su vida. Por eso Dios dice, deben recordar lo que éramos en otro tiempo. Ahora, la palabra de Dios usa la expresión aquí, otro tiempo. Hermano, esto indica que hubo un antes y un después en nosotros. Antes solíamos hacer así. Por la gracia del Señor, en una naturaleza en Cristo, ahora nosotros somos así. Y el apóstol Pablo incluye a Tito, porque conoce a Tito. Y este Tito incluirá a algunos hermanos de la iglesia. Pero te debe tener un tiempo diferente, una nueva vida en Cristo, un nuevo estilo de vida. Solo lo puede producir el Señor. ¿Quién puede cambiar el deseo pecaminoso? El Señor. ¿Quién puede cambiar la práctica pecaminosa? El Señor. ¿Por qué el pecador peca? Porque es pecador. Porque su naturaleza es pecaminosa, por eso peca. ¿Por qué el perro vuelve a su vómito? Porque es perro, su naturaleza le invita a volver a su vómito. ¿Por qué la puerca lavada se tira nuevamente en el cieno? Porque es puerca. Va a volver una y otra vez por su naturaleza. Así es el pecador, así es el hombre impío, así es el hombre cruel. Por naturaleza peca y por eso está condenado por lo que es y por lo que hace. Nosotros que hemos recibido la gracia del Señor al creer en Cristo Jesús, ya cambió nuestra naturaleza y por lo tanto se evidencia que soy salvo no por una oración, no por bautizar, sino porque mi vida ha sido transformada. Estos vicios ya no se practican más en mí. Y Dios quiere que usted tenga presente lo que ya no debe tener ahora en su vida
y tenga presente lo que es este mundo y lo que se espera de este mundo, mira lo que éramos antes. Número uno, la palabra de Dios dice en Efesios 2.1, antes de entrar a Tito 3, vamos un momento, Efesios 2.1. La Biblia dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, ¿en qué? En vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, ¿en qué? En otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y va a hablar en los versos 3 en adelante, lo que hacíamos y vivíamos en nuestra carne, pensamiento, hijos de ira por naturaleza, etc. Ahora, vuelve al libro de Tito capítulo 3, hermano mío. Eso era otro tiempo. Debe haber un antes y un después en Cristo Jesús por la gracia de Dios. Y esta es importante porque Dios quiere resaltar la gracia que nosotros no merecemos, porque así merecíamos vivir. Y aquí quiere demoler todo orgullo de usted, porque ¿qué jacta usted sobre el incrédulo? Nada, nada. Hay algunos que se defienden, dijo: tú no sabes quién soy yo, soy un cristiano y si tú me tocas, Dios te va a matar. Ni entienden. Debe desaparecer todo orgullo. Somos pecadores salvos por gracia. Y nos prepara para mostrar un contraste entre nosotros. Esta es la vida transformada en Cristo Jesús. Hermano mío, no se olvide que también usted era pecador. No se olvide qué esperaba. No olvide que usted también, al igual que su vecino, un mentiroso, un estafador, un adúltero, un hombre amante de lo malo. No se olvide que usted también era un hombre que vivía en rencor, en angustia, hombre lleno de disipación para lo malo. No se olvide que usted vivía dominado por el pecado, practicando el pecado. No se olvide cuán lejos usted vivía del Señor, igual que su vecino merecía el infierno. Ahora, note la palabra de Dios. En primer lugar, éramos en otro tiempo. Número uno, insensato. ¿Quién es insensato? Alguien que no es racional, alguien que ignora, alguien que vive desinformado, alguien que tiene una total falta de entendimiento. En el Antiguo Testamento dijo: falto de corazón. El libro de Proverbios capítulo 7, un joven falto de corazón, falto de entendimiento, un ignorante, un hombre simple, alguien que no entiende estas cosas. Puede ser inteligente, puede ser astuto en su vida, en los negocios, en la ciencia, en su carrera, sabe cómo hacer dinero, pero sigue siendo un hombre simple, ignorante, insensato delante de los ojos de Dios. Pues la sabiduría solamente proviene de Dios. La sabiduría proviene de Dios. La necedad proviene del mundo y de Satanás. En 1 Corintios 1:20 la Biblia pregunta: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque lo insensato, dice en 1 Corintios 1:25, de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Así que, mi amado hermano, no podemos nosotros jactar, porque nosotros también hemos sido antes ignorantes, insensatos. El hombre incrédulo no conoce, no sabe cómo establecer un matrimonio, no sabe cómo agradar a Dios, no sabe cómo ser salvo, no sabe lo que es bueno, no sabe lo que es malo, no quiere tampoco saberlo porque es insensato, no sabe. Vive en caos, vive en desorden. Así vive ese hombre. Más bien usted debe tener misericordia del peor de sus enemigos, ya sea un hermano, ya sea un vecino que trata así, porque es incrédulo. ¿Qué esperabas del incrédulo? Su astucia para robar, su astucia para ganar, su astucia para probar su punto, su astucia para sobreponerse en los pleitos que usted tiene. Pero aún así es un ignorante. No sabe que la ira de Dios viene sobre él. No sabe que la paga del pecado es la muerte. Y no tiene esa capacidad de entender tampoco, porque el Espíritu de Dios no está en él. Por eso usted está puesto ahí, para mostrar la sabiduría de lo alto. Porque usted y yo éramos así de necios antes. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Rebeldes. Tiene que ver con personas desobedientes. Aquellos que con facilidad violan cualquier tipo de ley frente a las autoridades que Dios ha puesto, frente a la autoridad de su palabra. Con facilidad quebrantan, con facilidad mienten, con facilidad blasfeman, con facilidad pecan, porque son rebeldes. ¿Qué esperas del incrédulo? Que sea un hombre rebelde, insensato. La palabra de Dios nos enseña que así vivíamos antes. La Biblia en Jeremías 17:9 habla del corazón engañoso más que todas las cosas, y que dice perverso. ¿Quién lo conocerá? Así vivíamos, así vivíamos. Ahora, note la palabra de Dios que más dice: extraviados.
tiene que ver con alguien que está engañado, perdido. Es la idea de la palabra, que no tiene propósito, que se ha desviado del camino correcto de forma deliberada, porque su naturaleza es así. El objetivo de Satanás es llevar a los pecadores al pecado, y cada vez hay pecados mayores. El hombre que empieza con vicios termina en grandes vicios. Estos vicios están más presentes en su vida. Según Apocalipsis 12:9, Satanás es el que engaña al mundo entero, y es su propósito como tentador, como el que puso la venda del entendimiento para que estos no puedan ver la verdad. Ese es el problema. La gente vive extraviada, vive en desorden, vive en caos, se casan y no resulta, establecen trabajos y fracasan, no saben qué hacer. Así vive el perdido, extraviado. Así usted también vivía, hermano, en su concupiscencia, en su miseria, en su pecado, extraviado en sus vicios, desviado de toda verdad, jugando a la iglesia, jugando a ser un verdadero creyente, pero extraviado, sin rumbo, sin dirección, sin propósito, sin vida, extraviado, engañado, postrándose a imágenes, adorando a otro Dios que no es Dios, creyendo ser salvo. Hay gente que se mata diciendo lo hago por mi Dios. Acaba de morir el Papa, y según el testimonio que tenemos, ¿dónde crees que está? Ahora califican a los papas de conservadores, moderados y progresistas. ¿Dónde está la palabra de Dios? Que es un progresista a favor del grupo LGTB, a favor de todas estas ideologías de género. No importa cuán nombre importante tenías este mundo o amado por los demás, estabas extraviado, camino al infierno. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Esclavos de concupiscencias y de los deleites diversos. En Romanos 3, del verso 10 al verso 18, no tengo el tiempo, pero empieza diciendo: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. Así vive el mundo. Porque son esclavos, todos se han hecho inútiles, todos se han desviado, nadie ama lo bueno. Todo lo que está en su cuerpo, en su garganta, sus pies, su lengua, todo es perverso. Isaías 1 dijo: no hay nada bueno en él, ni siquiera algo bueno. Todo es hinchazón y podrida llaga, todo está enfermo. ¿Por qué? Somos esclavos del pecado, somos esclavos de nuestra maldad. Por nuestra naturaleza, de manera voluntaria, escogemos pecar y vamos más y más. No hay temor de Dios. Nosotros siempre amamos lo malo, no queremos venir al Señor, y somos esclavos ¿de qué? De nuestras concupiscencias. Es el deseo pecaminoso, y los deleites son las satisfacciones de estos deseos pecaminosos. Somos hombres caídos, hacemos lo que el corazón quiere por naturaleza. La palabra deleite aquí, muy bien, de ahí viene la palabra hedonismo. Es la búsqueda insaciable de la satisfacción individual. Por eso las depravaciones, por eso los vicios, por eso los hombres se enfrascan en alcohol, en pornografía, en inmoralidad, en fornicaciones, en cualquier tipo de vicio. Mujeres, ¿por qué razón? Porque son esclavos, no han sido liberados por el Señor. Así usted puede ver al incrédulo. Usted debería tener otro testimonio. Note la palabra de nuestro Dios. En la Biblia, Efesios 5, verso 3, dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos. Ni aun se debe nombrar en el creyente, pero en otro tiempo no éramos así. ¿Por qué debemos actuar con la palabra de Dios en amabilidad, en mansedumbre, sin difamación, pendencieros, sin ser así? ¿Por qué razón? Porque ¿qué me diferencia el peor de los incrédulos con el que le odio y quiero que muera? La gracia de Dios. En otro tiempo era tan insensato como él, tan rebelde, tan extraviado, tan esclavo de concupiscencias y deleites diversos. Y termina diciendo la Biblia: viviendo, es mi estilo de vida, marcado en malicia. Todo lo malo que se puede hacer, todo lo perjudicial que se puede hacer. Y mire otra cosa: en envidia, es el deseo insatisfecho. Yo quiero tener algo que el otro tiene y no lo puedo obtener. Eso se llama envidia. Y así vivíamos tú y yo, vivíamos en malicia, deseando y haciendo lo malo. Así vive de manera maliciosa. La persona te saluda, el incrédulo, y por lo bajo te mete un puñal. Así es. ¿Qué esperabas del incrédulo? ¿Qué esperabas del incrédulo? Que es envidioso, que quita el trabajo de otro por envidia, que busca el mal del otro por envidia. Nunca está satisfecho
como lo vimos en el libro de Santiago, pide y no recibe porque malgasta, y combate y lucha y no alcanza. Y nota la Biblia, aborrecibles, como incrédulos fuimos en otro tiempo así, aborrecibles por naturaleza. Había odio en nosotros hacia los demás, odio hacia nuestros hermanos, odio hacia nuestros padres, odio a nuestros vecinos. Y también no solo eso, sino que los demás también nos odiaban. No vivimos en amor, no vivíamos en paz, no vivíamos en empatía, en consideración, sino vivíamos en odios, deseando el mal al otro y el otro desea el mal a mí. Hermano mío, ese es el problema. Ahora, cuando entra esto en conflicto en nuestras vidas, qué miserable es la vida de uno que odia y vive siendo odiado. Pero la persona que ha disfrutado de la gracia de Dios debe mostrar más gracia delante de los demás. Nota el libro de Tito capítulo 2 verso 14 para terminar. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. ¿Cuál es nuestro trabajo? Que con todo corazón nosotros podamos predicar el glorioso evangelio, lo merezca o no esa persona a nuestros ojos. Dios quiere que todos lleguen al arrepentimiento, porque nosotros en otro tiempo éramos así. ¿Qué esperabas, hermano? Tú y yo solíamos ser así. Andábamos perdidos, andábamos sin verdad, andábamos en pecados, andábamos en concupiscencias, andábamos en odios, éramos odiados, andábamos así. ¿Qué esperabas? Así que nuestro trabajo en la gracia del Señor, hermano mío, es recordar que éramos así. Si mantenemos esta predicación en nuestra actitud a las autoridades, nuestra condición anterior la tenemos presente, entonces vamos a poder tener buenas obras. Entonces vamos a poder impactar al mundo de manera bíblica. La próxima semana vamos a mirar la última lección que debemos aprender en cuanto a la salvación por la gracia de Dios. Nuevamente, el verso que sigue, el verso 4 hasta el versículo 7. Debes tenerlo presente. Debes tenerlo presente. Muy bien, hermanos míos, vamos a dejar el mensaje de la palabra de Dios aquí. Permíteme terminar este tiempo en oración. Luego ya cantaremos para irnos a casa. Padre, gracias por tu palabra. En otro tiempo éramos así. Pero Padre, probablemente no hay ese otro tiempo en la vida de algunos de nosotros. Algunos de estos 7 vicios aún sigue presente en nosotros, Padre. Sobre todo aquellos que no podemos manifestarlo claramente y están enquistados en nuestro corazón. Estos deseos carnales que ni siquiera deben aparecer. Quítalos, Señor, quítalos. Queremos dar buen testimonio ante los hombres. ¿Por qué creernos superior a los demás? Con orgullo, que no evidencie que somos cristianos, tenemos un pésimo testimonio alrededor nuestro. Perdona a esta iglesia, perdona a estos hermanos, perdónanos a nosotros. A cada uno de nosotros, ten misericordia. Tu palabra dijo, recuérdales. Porque estas cosas son buenas y útiles ante los hombres. Esto te agrada, Padre. Esto glorifica el nombre de Cristo. Esto expande el evangelio. Esto define a una iglesia bíblica cumpliendo su misión. Gracias por todo. En Cristo bendícenos. Amén.